21 horas con 7 minutos. Pepa Rul con nosotros, Luis Pablo Núñez, y como siempre en este momento especial en la conexión con nuestra querida Pepa Rul. Así que le vamos a dar la bienvenida. Pepa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a ver si la Muy tenemos. buenas noches, Leonor. Encantada, como siempre, encantadísima. Y de nuevo, pues trayendo una propuesta y en nombre de Luis Pablo Núñez y mío, en clave poética, y esperemos que se pueda disfrutar. Y hoy hay que disfrutarlo, porque hoy va a ser un programa dedicado a Federico García Lorca, nada menos. Bueno, a tremendo maestro, y para esto nuestra Pepa Rul, por supuesto, siempre hay un preámbulo, hay gente nueva con nosotros que está conectadísima y escuchando este momento siempre consagrado y dedicado a la poesía y sobre todo al tema de la investigación, porque Pepa Rul, además de traernos siempre poesía, hace lo posible por investigar, por de alguna manera desentrañar algunos temas interesantes para rescatarlos. Así que Pepa, nosotros somos, bueno, en este momento atentos simplemente a esta exposición maravillosa y claro, comenzamos de esta manera. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo, Leonor, y a todos los que nos están escuchando hoy. Queremos dedicar este programa a Federico García Lorca, pues entre otras cosas, la semana pasada pues tuve el honor de poder leer, bueno, recitar uno de sus poemas en su casa de la niñez, en Valderrubio. Yo, al estar viviendo en Granada, pues tiene esa gran ventaja, pues estoy muy cerquita de los lugares de la infancia y juventud de este grandísimo personaje y poeta intelectual, en fin, un hombre grande, ¿no? Como fue Federico García Lorca. Y entonces, pues nos ocurrió pues dedicar hoy el programa a él, ¿no? Nace en Fuente Vaquero, que es un pueblecito de la provincia de Granada. Su padre agricultor es adinerado, y su madre fue maestra de escuela. De hecho, el apellido, fíjate, el apellido Lorca es un topónimo, de manera que aunque no hay ningún estudio hecho, pero habrá que hacerlo, porque los topónimos ya Ujú. sabes Ya que sabe los que apellidos traen cola, eh, tienen su tema de investigación y que- seguro que tú estás en ello. sí, lo tengo en cola, porque podría haber ahí un origen judo-converso, ¿no? Pero en fin, esto no es más que una intuición. Bien, pues la madre, además, efectivamente, ¿no? Una maestra, y él va a crecer en un entorno agrícola, en un pueblo, y primero en Fuente Vaquero y luego sobre todo en Valderrubio. De manera que haber estado en su casa natal, ya te digo que fue absolutamente emocionante y maravilloso, ¿no? Yo animo a visitarla. Bien, pues de Federico tendremos que hacer también como de Pessoa o como de los grandes, ¿no? De la poesía y de la literatura del siglo XX, pues tendremos que hacer más de un programa. Pero yo hoy quería, por lo menos, pues dar un anticipo, ¿no? Y realmente destacar de él, es muy conocido, diríamos el poeta de referencia del siglo XX en español, con una proyección internacional muy clara. Él tuvo una vida corta, por desgracia. Vamos a empezar por su vida y después hablaremos de su muerte, ¿no? Pero en su vida él lucha por salir del ambiente, claro, provinciano, como él decía, ¿no? Una persona con una capacidad creativa increíble, con una necesidad de vivir en libertad, con un hombre que era todo sentimiento. Sufrió mucho también por el hecho de que vivía, pues como tenía los sentimientos a flor de piel, se enamoraba, no eran amores fáciles y la verdad es que pero todo eso tuvo una fertilidad muy grande, ¿no? En toda su obra, tanto poética como dramaturgia, o sea, cuando fue dramaturgo, nos dejó obras de teatro fantásticas. Y yo quería resaltarle como personaje, como ser humano, aparte de todas sus capacidades, ¿no? Intelectuales. Y fíjate, le dice en una carta a un amigo, Adolfo Salazar, le dice: tengo mala sombra, me hace falta salir, ¿lo oyes? Yo me ahogo, este ambiente provinciano terrible y vacío llena mi corazón de telarañas. Bueno, pues dicho y pensado esto, hizo todo lo posible y acabó yéndose a la residencia de estudiantes de Madrid, donde ella va a tener contacto pues con personajes de primer nivel intelectual,
de la época y de la generación del 27, como Buñuel, Dalí, Alberti. Y también en la residencia de estudiantes, que fue una institución de primer nivel, educativa, intelectual, fue visitada pues nada menos que por Albert Einstein, por Marie Curie, o Curie, y también por fue un gran economista, pero un personaje de muchísima influencia, John Maynard Keynes, o sea, el padre de la economía, ¿no? De los estudios sobre la economía. Bueno, pues todo esto a él, que viene de ya digo, de un ámbito provinciano, va a hacerle enriquecerse y crecer como personaje, ¿no? Bueno, la muerte, que fue trágica, fue injusta, fue una muerte sin sentido por las circunstancias, por el odio que acabó generando justo el comienzo de la triste y dramática Guerra Civil Española, después de la sublevación de unos militares. Fue un golpe militar que acabó luego en una dictadura de 40 años o más, ¿no? Por Franco. Pero él va a sufrir este acoso y sobre todo, él pertenecía a una familia pues, demasiado adinerada, pero sobre todo se destacó por sus opiniones que eran más cercanas a lo que podríamos llamar izquierda, ¿no? Vamos a decir social. Él tenía un sentido social muy grande y decía que estaba del lado de los que más necesitaban, aunque proviene de una familia rica, ¿no? Y esto unido a su homosexualidad, pues hizo le puso en el punto de mira de los falangistas, y aunque él creía y tenía supuestamente amigos entre los falangistas, estos al final pues no supieron defenderlo y finalmente pues lo asesinaron, ¿no? Y esto pues yo creo que tenemos que restituir su memoria, porque no es justo que una sociedad y que el colectivo, las personas, tengamos que vernos privados de otras personas que son de buen corazón y que, bueno, pues las circunstancias, ¿no? Y los odios, como digo, de las guerras tan terribles, pues nos privaron de él de una manera pues bastante temprana, ¿no? Bueno, creo que no tenemos mucho tiempo, de modo que simplemente mencionar, pues, poemarios que eran muchos. Él escribió muchos tipos de poemas, quizás los más conocidos son los más costumbristas, los que dedica a los gitanos, ¿no? El romancero gitano, pero fíjate, él mismo decía que no quería que se le encasillara ahí, ¿no? Y entonces tiene muchísimos poemas de diferentes tipos, y llegamos, por ejemplo, al otro extremo que es el poemario de Poetas en Nueva York, que fue publicado ya post-mortem, es decir, después de fallecido, y es totalmente diferente y es fruto de la impresión que a él le ocasiona el llegar a vivir una temporada que le lleva Fernando de los Ríos. Estuvo apoyado y conoció a muchas personas de mucha influencia, ¿no? a diferentes niveles. Y cuando llega allí a Nueva York, él, que venía del entorno pues de una Granada o de Madrid, ¿no? Pero llega a una ciudad que le impactó, pero no positivamente, precisamente. Y él expresa la esclavitud dolorosa del hombre y la máquina juntos, ¿no? Es como una reacción a la nueva era industrial, a sacar al hombre de su ámbito, ¿no? Entonces define Nueva York como geometría y angustia. Y los poemas, la verdad es que, bueno, pues son unos poemas no muy fáciles de entender, ¿no? Pero realmente es para decir que él denunció la sociedad que se estaba creando, o sea, que es un poeta también de la denuncia, no solamente del amor y del desamor, mejor dicho, también, sino de la denuncia, de lo que es poner al hombre en el centro del mundo. De manera que ya voy a terminar la referencia esta tan breve que hago, diciendo que para mí, esta es una opinión personal, fue un humanista, porque humanistas son los que ponen al hombre en el centro de la existencia, en el centro de los esfuerzos que hacemos, ¿no? Y él realmente sí tuvo ese gran corazón y ese sentido social y respeto por el hombre como ser humano. Y si te parece, pues podemos pasar al primer poema que hemos elegido para esta noche, que los dos poemas van a ser de Federico García Lorca, claro, y este primero es un poema que, si te parece, lo escuchamos y hacemos un breve comentario luego. Perfecto, con nosotros en clave poética nuestra querida Pepa Rull
en la poesía, ¿verdad? ¿Eres tú o Luis Pablo? La verdad es que no lo El tengo. primer poema soy yo. Ah, muy bien, pues Pepa Rul. El primero soy. Si mis manos pudieran deshojar. Pepa Rul en programa. Federico García Lorca. Poema. Si mis manos pudieran deshojar. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas, y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura, y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón si la niebla se esfuma? ¿Qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? Si mis dedos pudieran deshojar a la luna. Si mis manos pudieran deshojar. Pepa Rul con nosotros en programa y haciendo una, bueno, vamos a decirlo, ¿no? Una corta semblanza al poeta Federico García Lorca. Mi querida Pepa, bueno, estás ahí, ¿verdad? No sé si se nos ha ido. Sí, estoy. Estaba Pues, escuchando. pues, querida Pepa, siempre Pues es grato y ya no nos vamos a encasillar en temas, obviamente, políticos, porque aquí se trata de ensalzar a gente que ha aportado algo al hombre, a la cultura, al ser, ¿no? Y sobre todo a este señor que realmente, como tú bien lo has dicho, realmente es de justicia poderle hacer, bueno, hacer reconocer su valía y además como un gran pensador de alguna manera, ¿no? Así que Pepa Rul, claro, si mis manos pudieran deshojar. sí, él, efectivamente, él fue un gran pensador, fue un artista, desde luego, pero también un hombre de corazón. Y tú quieres creerte que todavía no sabemos, no se ha recuperado su cuerpo. Han buscado en las fosas comunes, pero todavía ni siquiera Ya, pero podemos es decir que eso, aquí, Pepa, yo creo que es un ¿no? tema aparte y entre otras cosas como él, ya porque si tuviéramos que hablar de una sola, hay muchísima gente, ¿no? Y Sí, lastimosamente sí, es lo sé, lo sé, el mal de las guerras, ¿no? Y es eso, lo es sé, que lo sé. estamos en esa circunstancia, lastimosamente. Pero yo lo digo por lo de la restitución, Leonor, está claro, pero porque por lo menos que se pueda conocer su obra, el personaje, ¿no? Y este poema en concreto, porque él era un poeta del amor pero y del desamor, entonces, como se puede interpretar, lo dice de una manera bellísima, si yo pudiera deshojar la luna como si fuera una margarita, ¿no? Preguntando qué será de mi próximo amor, de mi próxima pasión, porque se estaba ya alejando de uno que tenía. Pero es esa capacidad tan magnífica de expresar esos sentimientos profundos, ¿no? Y de poner ahí, desvelar y hacer público cómo te encuentras, cuando son sentimientos que por los que, por suerte o por desgracia, yo creo que más y que menos hemos pasado, ¿no? De manera que yo creo que él tenía toda esa mezcla y esa diversidad tan grande, ¿no? De poder entrar en lo profundo del ser humano, en los sentimientos y después también en otros aspectos más sociales, ¿no? Bueno, pues este era un primer poema que hemos querido compartir y el segundo es un poema que, como bien va a decir Luis, es del poemario El diván de Tamarit, y ese es un poemario más inspirado en lo oriental. Y aquí yo quería resaltar el que, como muchos andaluces, claro, y muchos españoles, Federico de alguna manera está reflejando esa influencia de la época de la civilización tan maravillosa y floreciente que tuvimos, que fue al Andaluz,
que fue de dominación islámica, pero con cabida para otros pueblos como el judío y también los cristianos, ¿no? En la Granada, al-Ándalus se siente, porque fue el último, se siente más que en otras partes de España, porque el reino de Granada fue el último reino islámico, ¿no? De lo que hoy es España. Por lo tanto, estuvo más tiempo, hasta final del siglo XV. Y es curioso porque este poema habla de un lugar muy especial, que es la Puerta de Elvira. Cuando vengas a Granada, o quien venga a Granada, puede ver la Puerta de Elvira, es precisamente por donde entraron los reyes católicos cuando conquistan la ciudad, ¿no? Pero también es un enclave rodeado de personas del entorno musulmán, ¿no? Y él el poema se llama Gacela del mercado matutino. Gacela era una expresión que se utilizaba mucho en la poesía andalusí, que quería decir amada o amado. No era necesariamente femenino. También la poesía andalusí muestra el amor entre hombres, ¿no? El amor homosexual, a la vez que el heterosexual. Es decir, que esto es una cuestión también para otro programa. Pero bueno, en este poema se nota esa influencia andalusí, como en el poemario, ¿no?, de Federico García Lorca, puesto que pertenecía a una cultura imbuida totalmente de esa parte de nuestra historia, que para los judíos, de hecho, fue también importantísima, ¿eh? De modo que, bueno, yo he acompañado con música de laúd, porque el laúd, sabes que es el instrumento, podemos decir, rey de la cultura islámica, que también acompaña la música sefardí, porque los judíos sefardíes, no los ashkenazíes, los europeos, los judíos españoles o provenientes de España, de la península ibérica realmente, han convivido la mayor parte de su historia en sociedades islámicas. Por eso no es raro que se acompañe la música con instrumentos islámicos. Bueno, pues hoy vamos a acompañar la poesía con laúd, con instrumentos fundamentalmente islámicos. Escuchemos Luis Pablo Núñez en clave poética y, claro, Gacela del mercado matutino. Gacela del mercado matutino, del poemario Diván del Tamarit. Por el arco de Elvira quiero verte pasar, para saber tu nombre y ponerme a llorar. ¿Qué luna gris de las 9 te desangró la mejilla? ¿Quién recoge tu semilla de llamarada en la nieve? ¿Qué alfiler de cactus breve asesina tu cristal? Por el arco de Elvira voy a verte pasar, para beber tus ojos y ponerme a llorar. ¿Qué voz para mi castigo levantas por el mercado? ¿Qué clavel enajenado en los montones de trigo? Qué lejos estoy contigo, qué cerca cuando te vas. Por el arco de Elvira voy a verte pasar, para sentir tus muslos y ponerme a llorar. Oh, Dios, qué bonito. Pepa, qué bonito. Sí, yo creo que ha quedado bonito. Sí, muy bonito, muy estoy bonito. contenta. Pues mi querida, perdóname, porque hoy tenemos una entrevista con un artista plástico que ha tenido la amabilidad de invitarnos y esto será en unos poquitos minutos, así que atentos la gente que hay en Castellón de la Plana, que lo aprecia y tiene, bueno, en él, obviamente, la atención puesta en esta exposición. Pepa Rull, Luis Pablo Núñez hacen posible la poesía de la noche, como siempre aquí en Fórmula Hit. ¿Cómo agradecerte, Pepa? Ya sabes que dejamos algunas cosas ahí en el tapete y que tendremos que ir viendo en estas próximas semanas, seguramente en algún lunes, completar, obviamente, parte de la semblanza, de la poesía. Sí, que nos va quedando. Sí, claro que sí. Bueno, iremos poquito a poco, lo iremos haciendo. Lo importante es que se haga este programa. Yo y Luis Pablo te agradecemos muchísimo, Leonor, de verdad, que nos permitas, ¿no?, el poder compartir todo esto con quienes amablemente nos quieran escuchar y enriquecerse. Y ya es mucho. Si puede ser más tiempo, fantástico. Pero si con lo que hacemos, de verdad, nuestro agradecimiento para ti, como siempre, para Fórmula y Radio Castellón y para quienes nos escuchan, porque yo creo que ponemos un granito de arena para esa difusión de la poesía, que al final es nuestro bienestar espiritual también. Bueno, ya sabes que yo estoy siempre presta y atenta a todo lo que ustedes nos ofrecen, pero sobre todo agradecer esa propuesta también, siempre muy cultural.